Evangelio de hoy, miércoles 9 de noviembre del 2022. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. Y a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo, y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciada congregación, antes de reflexionar el Santo Evangelio, hagamos mención en la celebración litúrgica que celebramos en esta fecha como Iglesia Católica. Cada 9 de noviembre, la Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la primera basílica en ser edificada en la ciudad de Roma, incluso antes que la Basílica de San Pedro. Esta basílica fue la primera en ser construida después del edicto del emperador Constantino, el cual, en el año 313, concedió a los cristianos la libertad de practicar la religión. La Basílica de San Juan de Letrán fue consagrada por el Papa San Silvestre el 9 de noviembre del 324. Se le llama Basílica de San Juan porque tiene 2 capillas importantes, una en honor de San Juan Bautista y otra en honor de San Juan Evangelista. También se le conoce como Basílica del Divino Salvador, ya que en el año 787, cuando fue nuevamente consagrada, una imagen del Divino Salvador milagrosamente derramó sangre. Para nosotros como católicos es muy significativo atesorar en el calendario litúrgico festividades como la dedicación de una basílica, porque son una referencia continua al culto que realiza la Iglesia, así como a la memoria de quienes nos antecedieron en esta tierra y a la tradición sobre la que hemos construido nuestra fe a lo largo de los siglos. Ahora reflexionemos en los siguientes 3 puntos para profundizar el fragmento del Evangelio que escuchamos el día de hoy. En el primer punto de la meditación, pensemos en estas palabras: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». El templo era el centro de la vida judía. En cuanto a esto, Jesús no está en contra del templo, sino en lo que ha llegado a ser un mercado en vez de un lugar de oración. Pues para Jesús, el templo era el lugar para venerar al Padre, el Padre que nos ama igualmente, cuyo amor no se puede comprar, y es justamente lo que hacen ahora los mercaderes en el templo, buscando retribución económica a costa de la fe. A veces podemos entrar en negociaciones con Dios, podríamos decir: si haces esto por mí,
yo haré esto por ti. Fácilmente se puede volver nuestra relación con Dios en un tipo de transacción. Y es que cuando pasamos un tiempo en oración, buscamos a Dios o lo que Él nos pueda dar. Ciertamente siempre habrá formas distintas de interpretar lo que nos dice el Señor en los Evangelios. Su palabra es palabra de Dios. Así se dirige a todos, siempre nuevo, siempre renovado, siempre ajustado a la vida de quien lo busca con fe y deseo sincero de su luz. Dicho esto, compartimos el consuelo que nos trae el texto elegido por la Iglesia para el día de hoy, tomado del Evangelio de San Juan. No deja de admirarnos cómo el Señor se expresa adecuada y oportunamente, iluminando el camino. Y esto es precisamente lo que nos recuerda hoy el Señor. Su santa ira es porque hemos desnaturalizado la creación. Este mundo, en la medida que es obra de Dios, es su casa, es su templo, y no lo estamos usando como se debe. Lo estamos desnaturalizando. Lo hemos convertido en escenario de nuestras mezquindades. En el segundo punto de la meditación, pensemos en estas palabras. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Cuando distorsionamos las verdaderas intenciones de la fe, podemos caer en las mismas actitudes que Jesús reprueba. Esto es lo que lleva al Señor a hacer un látigo y a tirarlo todo por los suelos. Sus palabras y su actitud son proféticas. Más que profecías, diríamos que son una revelación para quien lo quiere ver y entender qué estamos haciendo de este mundo. No queremos ser tremendistas ni pesimistas, pero tampoco podemos ser ingenuos. Se nos vienen tiempos difíciles, con la corrupción campeando y los principios éticos y morales por los suelos. No podemos esperar nada bueno, se agravarán las persecuciones y la segregación. Con ello la violencia, la destrucción y el fin de la vida. Estamos afrontando un escenario duro y muchos viven la agitación y la incertidumbre. Muchos empezarán a caminar como ovejas sin pastor, desconcertados, sin rumbo fijo. Jesús nos advierte para que no seamos descuidados o indiferentes. Volvamos a pensar en lo que necesitamos para tomar seriamente todo lo que nos advierte el Maestro, revisando nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo, de manera que podamos reconocer cómo honramos lo que es verdaderamente importante. En el último punto de la reflexión, pensemos en estas palabras: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. El mundo de hoy parece cada día más confuso y caótico. Ya en muchos lugares quieren desaparecer los crucifijos e imágenes cristianas de todo ámbito público. La fe será constreñida al ámbito familiar y con la destrucción de la familia tendrán que buscar refugio en la privacidad individual. Y es que cada vez nos desarrollamos donde todo parece más permisivo, pero a la vez donde todo es más complicado. Replegada la Iglesia por el repliegue de sus fieles, será muy difícil que estos mantengan posiciones leales y consecuentes con la palabra de Dios. El temor por un lado y la conveniencia por otro terminarán por convencer a las mayorías que lo que el mundo propone es lo correcto. Será entonces que el Señor hará nuevamente un látigo y tirará todo por tierra, para hacernos comprender cuál ha de ser la razón de nuestra existencia y cómo debemos conducirnos en este mundo, templo del Padre. Solo entonces vendrán tiempos mejores. Es por ello por lo que nos dice que Él destruirá el templo y lo reconstruirá en 3 días, porque con la gracia de su resurrección nos traerá la claridad que nuestra alma necesita para poder estar con Él por la eternidad. Ahora, con las siguientes preguntas, cuestionemos nuestro proceso de conversión a la luz de la palabra meditada. ¿He comercializado con mi fe o he pedido en la oración con la intención de chantajear o poner a prueba a Dios? ¿Cuáles son mis actitudes
que harían que el Señor tomara el látigo de cordeles? ¿Cuáles son las cosas que debo quitar de mi ser para que el Señor pueda reconstruir su templo en mí? Oremos. Padre Santo, ten misericordia de nosotros, danos la oportunidad de reconstruir nuestras vidas y con ellas al mundo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.